Bueno, pues aquí tenéis a Leticia y a Felipe en el Día de las Fuerzas Armadas 2024 en Oviedo. Este sábado tocaba un poco, bueno, pues este evento. Muchos lo califican como de otra época. Yo respeto en este sentido porque entiendo que hay un trabajo. Ahí los vemos saludando a las autoridades. Margarita Robles, ministra de Defensa, el presidente del Principado de Asturias y demás. Bueno, pues en la ciudad asturiana han acudido los reyes de España, Felipe y Leticia. Un Felipe que ya, bueno, pues en este sentido tiene carrera en esto. Aquí los vemos un poco en esta especie de palco en el que se sitúan por encima del resto, todo muy solemne, mucho respeto. Leticia con ese traje, chaqueta blazer roja. Bueno, el traje ha sido criticado, pero yo realmente no veo que desentone. Incluso Margarita Robles, que lleva un fucsia un tanto chillón, también me parece que va adecuada en este sentido. No sé las temperaturas que hay en Oviedo, pero se presume bastante calor. O sea que quiero decir que esto al final tiene su mérito. Vamos a ver un poco lo que nos dicen. El feo gesto de Leticia, que yo realmente, pues, no sé, lo veo bastante... Lo veo un evento bastante bueno para lo que es un poco esto. A ver si lo puedo mirar bien. Vale. Bueno, pues militares y más militares de los diferentes ejércitos y de la Guardia Civil han acudido a este acontecimiento donde no ha faltado ni la cabra. Una autopromoción casposa para ponerse más medallitas y sacar todo el arsenal a las calles. Esto lo dice el artículo. Desde luego no es lo que pienso yo. Pero bueno, ayer Felipe cambió un poco. Ayer iba de blanco y hoy ha cambiado por el azul con la franja roja. Donde, bueno, ahí podemos ver un poco con las autoridades, las personas ya dichas y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro Esteban López Calderón. Esta Leticia ha llamado la atención de manera absoluta, sorprendiendo a todo el mundo con el outfit escogido para la ocasión. Y es que al parecer ha sido considerado un gesto un tanto feo porque se habría saltado el protocolo. Califican este estilismo impactante para esta visita a su tierra, rodeada de militares, pero también de vecinos, de familiares, de amigos y de conocidos. Un vestido rojo España que califican como una de sus elecciones cromáticas preferidas. Un vestido chaqueta y pantalón oversize de su color fetiche, al cual siempre recurre en las grandes ocasiones. Dicen que el hecho peculiar no es su look en sí, sino lo que llevaba en los pies. Dice, hay que mirar más abajo, ahora lo vemos para darnos cuenta de la particularidad de la reina en su elección estilística. Y es que la reina, en lugar de unos zapatos de tacón, propio de un acto de estas características, donde la pompa y la circunstancia y el protocolo así lo recomienda, llevaba unas bambas, es decir, unas zapatillas deportivas de color blanco. A ver, hay que decir que esto tiene una explicación, que es debido al accidente doméstico que sufrió y la fractura de uno de sus dedos. Bueno, pues tenía que hacer un recorrido y lo ha hecho con calzado plano. Sí, pues habrá roto el protocolo, pero vamos a ver. Quiero decir, cuando hay cosas de salud... Dicen, una Leticia a la cual se le ha visto cojeando y que no ha tenido más remedio que llevar estas deportivas de estilo playa, muy planas y ligeras, para reducir al máximo posibles molestias y dolor. Esta Leticia ha roto su total red con estas zapatillas de color blanco. Lo que no ha olvidado han sido unos pendientes que se pone a menudo, ya que es uno de los complementos que más le gustan y que hemos visto en numerosas ocasiones, por ejemplo durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla. Vamos a ver si lo encuentro, dónde podemos ver a Leticia con las bambas. Estoy viendo una foto, pero quiero que la veamos un poco. Bueno, este es el desfile... Vale. Yo creo que estará al principio del vídeo.
Esto, como digo, nos puede parecer extraño y demás, pero al final aquí la vemos. No sé si se ve bien. Sí, ¿no? Pues yo no lo veo tampoco, quiero decir. Yo me fijo más en el traje que en el calzado. Y en este caso, pues yo no lo veo. Si tiene esos problemas en el pie, pues bastante, bastante. Acudir a un evento de estas características con esa dolencia, que quien lo ha padecido pues lo sabe, que el tema de los pies es súper complicado en ese sentido. Y yo tampoco creo que le pille mal al traje o le quede mal. En cualquier caso, como digo, esto por mucha gente ha sido considerado un feo gesto y una falta de protocolo. Pues no sé. Que hubiera llevado tacones y luego se la hubieran llevado en urgencias. Yo de verdad hay cosas que me claman un poquito al cielo. Por cierto, vamos a ver porque tenemos nueva andanada de Jaime del Burgo. Bueno, tenemos aquí tuit del 22 de mayo. Dice: el 20 de diciembre de 2023 mis abogados interpusieron querella criminal contra Ione Belarra por delito de odio contra el pueblo judío. Bla bla bla, politiqueo. Bueno, nos deja aquí un pedazo de texto. En fin, a ver, bla bla bla. No dice nada. Sí, aquí. Felipe pediría al poco el reconocimiento de Palestina como nación, extralimitándose en sus funciones constitucionales. No eres un político de izquierdas, querido, aunque sé que lo eres. Tampoco deberías serlo de derechas. Simplemente no deberías emitir opiniones políticas en materia internacional que nos comprometan a todos. En esto y en tantas otras cosas no nos representas. Ya has hecho bastante daño. Tu mente no es capaz de imaginar hasta qué punto, consintiendo la formación de un gobierno sustentado por los herederos del terror, no pude hacer otra cosa. Ya. Bueno, madre mía. Le contestan, a ver qué le dicen por aquí. Dice: ¿te acordaste que hoy cumplen 20 años de aniversario Felipe y Leticia y quieres arruinarlo inventando burradas? Ja, 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 ja. Queda en evidencia que lo tuyo es puro resentimiento de un hombre dolido y rechazado porque pruebas de lo que dices jamás muestras. Vergüenza y asco das. ¿Acaso los conoces? A los que se os llena la boca adulando a los Borbones, ¿acaso los conocéis? Espera y juzga por ti misma. Madre mía, este señor se cree que no hay problemas. O sea, son gente que está muy desconectada un poco del día a día de las personas, porque este se cree a lo mejor que, no sé, que los españoles estamos todo el rato pensando en la monarquía y en sus tonterías, en las tonterías de este señor, digo. A ver, 23 de mayo. A ver, 23... Vale, no, 14 de mayo, sí, para seguir el hilo cronológico. Jaime del Burgo: con el rey Felipe, España no se convertirá en un cortijo. Esta entrevista, que es famosa, que yo creo que hemos hablado alguna vez en el canal, se la concedió a la periodista Beatriz Miranda, que trabaja ahora en Antena 3, con Sonsoles, en Espejo Público, y creo que también está con Federico Jiménez Los Santos. Daba la entrevista como si fuese una gran estrella, hablando de lo que pasó en 2020. Y le contestan, que esto es lo interesante: ¿sabe? Pienso que ya se cumplió su objetivo, cobrar la pasta. Ya le habrán pagado para que se calle y ahora ni libro ni vídeo. Una frase aquí y otra allá para seguir el paripé. Ni ella debió casarse siendo republicana, ni usted revelar secretos de alcoba. No es de caballeros. Todavía que yo sepa, yo no he revelado ningún secreto de alcoba. No me has leído bien. El dinero, por otro lado, no me interesa. Cuando era más joven, sí. Me gano la vida bien con mis empresas. El que piensa como tú de mí es que está obseso precisamente por el dinero. Obsesionado, mejor. Obseso no se utiliza en el lenguaje común. O no lo tiene y lo quiere, o lo tiene y quiere más. Madre mía. Dice que no ha revelado ningún secreto de alcoba. Bueno, el libro de Jaime Peñafiel, entonces, ¿qué es? No sé. Digo yo. En fin. Secreto de alcoba se ha revelado por los datos que aparecen en el libro de Jaime Peñafiel, que lo cita él como fuente,
Y luego tenemos las palabras de Jaime Peñafiel de lo que se ha callado. O sea que tampoco que venga aquí Jaime del Burgo a decir estas cosas. Le preguntan, 15 de mayo, él contesta el 23. Jaime del Burgo, ¿podría comentar en qué momento y por qué cambió de opinión? Se lo agradecería profundamente. Es sobre esa entrevista. Dice, hola Lara, se llama sarcasmo e ironía. Esta entrevista lo fue. Una primera ruptura se produce en 2012 y la definitiva en 2016. Las razones por las que decidí a finales de 2023 hacer pública una relación de años es porque era la única manera de que lo voy a narrar, de que lo que voy a narrar, que lo ha escrito mal, se comprenda de dónde sale. Bueno, vamos, este va a escribir el Quijote ahora. A ver, aquí retuiteando a Javier Milei contra Pedro Sánchez y... así confesó Adolfo Suárez porque no hubo referéndum, monarquía o república. Hacíamos encuestas y perdíamos. Bueno, pues nada, él sigue con su politiqueo. Yo creo que este señor ya ha pasado un poco a mejor vida, mediáticamente digo. Al final todo se ha quedado en patadas de ahogado de una persona que necesitaba expresar a España y al mundo que había tenido una relación con Leticia, una relación extramarital para dejarle a ella como, fíjate, la reina de España, que le es infiel supuestamente a su marido, y yo vengo aquí a contar la verdad porque yo soy Super Jaime del Burgo, y Super Jaime del Burgo pues al final se ha quedado en eso, en una patata aplastada, bueno, pues por su propio ego yo creo, y también un poco por sus ínfulas de una especie de superhéroe patrio, eso sí, que paga impuestos en otro país, en Reino Unido en este caso. En fin, lo voy a dejar aquí porque de verdad también recomienda libros de su familia, fijaos, los Borbones, no sé qué. Esto ya, tanto que hablaba este señor de obsesiones, que se lo haga mirar, que la gente no está ni obsesionada con el dinero. Yo veo más bien aquí obsesión, en este caso, con Leticia y con Felipe. Pero bueno, mi opinión. La vuestra, dejadla en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.